you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to... Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo. En esta oportunidad vamos a trabajar un contenido de ciencias químicas llamado equilibrio químico. Tema muy importante en desarrollar, ya que esto nos da la pauta a una estabilidad, y es por ello que tenemos la introducción, llamada también como motivación, que dice de la siguiente manera. Hay una pregunta aquí bastante importante que dice que ¿has visto al mediodía cuando coinciden la entrada y la salida de los alumnos de una escuela? Todos hemos notado eso, cuando coincide la entrada y la salida de estudiantes de la escuela. ¿Qué pasa ahí? Con seguridad hemos notado que al llegar en un momento hay un número determinado de estudiantes que van entrando a la institución, como también estudiantes que van saliendo. Eso quiere decir que hay un equilibrio, o sea que hay algo estable, hay dos procesos de entrada y de salida, tanto los que van entrando como también los que van saliendo. De manera similar sucede en las reacciones químicas. ¿Por qué? Cuando dos sustancias reaccionan y se observa que la velocidad de combinación es igual a la velocidad de formación de los productos, se pueden afirmar que hay un equilibrio químico determinado. Veamos rápidamente lo que nos dice la teoría. El equilibrio químico teóricamente se establece en las reacciones químicas que son reversibles. Esto significa que la sustancia resultante de una reacción, que esta reacción llega a un punto de ser, ya sea que va del punto A a B, como una reacción inversa que da del punto B al lado A. Por eso que quiere decir que hay una interacción entre sí para formar otras sustancias venideras. Se alcanzará a equilibrar, ya sea con equilibrio dinámico, cuando las reacciones directas e inversas se llevan a cabo por una velocidad igual. Importante. Por eso es que existe un equilibrio químico cuando los reactivos se forman con una velocidad igual. Ya sea esta velocidad tiene que ser semejante a lo que mencionamos acá de los productos, de tal forma que la composición de la mezcla de constante no tiene que variar con el tiempo. Por eso es que se le llama dinámico. Y vemos posteriormente que la actividad constante en ambas direcciones se le llama una reacción química reversible, porque es aquella que lleva a cabo uno u otro sentido, y además de eso puede representar de manera general, como la que yo mencioné anteriormente, que tenemos acá. Una reacción directa es de A me conlleva a B, o una reacción inversa es que B me conlleva a A. Estas dos ecuaciones se pueden escribir como una sola, es decir, con las dos flechas que apuntan a ambas direcciones. A eso se le llama una reacción reversible, porque de A me conlleva a B y B me conlleva a A. Veamos acá, representamos una reacción en donde los reactivos se simbolizan como A y los productos como B. Tenemos aquí una gráfica muy importante por analizar. Hay que observar que el principio de concentraciones de los reactivos, a disminución del mismo tiempo, las concentraciones de los productos de P se puede aumentar. Esta gráfica que tenemos acá, vemos que las concentraciones son las que van perpendicular. Los reactivos van disminuyendo, pero los productos van en aumento. Eso lo va determinando el tiempo, siempre y cuando hay un punto de equilibrio dinámico, que eso hace el equilibrio químico. Por ejemplo, los vehículos, hay dos tipos de vehículos, tres tipos de vehículos, cuatro mejor dicho. Están los que trabajan con gas propano, están los que trabajan con electrónicos, están los que trabajan con gasolina. Digo cuatro porque con los que trabajan con gasolina hay unos que trabajan con base a inyectores y hay otros que trabajan con base a carburación. Los que trabajan con carburación tienen un punto de equilibrio dinámico. El carburador del vehículo funciona siempre con el reactivo
de la gasolina y el producto del aire. Entonces, cuando eso es igual, el tiempo lo determina en la aceleración del vehículo, en desarrollar la mezcla de la chispa de la carburación de la gasolina con el aire. Ahí se genera un punto de equilibrio dinámico. Cuando el vehículo no acelera normalmente, por lo tanto no existe un equilibrio dinámico y puede ser que haya aumento de gasolina, de reactivo de gasolina, o disminución de gasolina y aumento de producto de aire. El tiempo lo determina en la aceleración del movimiento del vehículo. Ese es un ejemplo bastante fundamental en este tema. Vemos que tenemos acá a un químico francés, Henry Louis Le Chatelier. Este hombre, de 1850 a 1936, explicó que los factores que afectan al equilibrio químico se establecen con base al principio de anunciar que se aplica una perturbación como un cambio de concentración. ¿En qué? En la presión o temperatura a un sistema en equilibrio. El sistema se desplaza en el sentido que contraste la perturbación. Por ejemplo, siempre y cuando no exista un punto de equilibrio, esto genera acontecimientos perturbadores y acontecimientos terribles, porque no se llega a lo que el punto de reacción que se espera que tenga, ya sea un medicamento y también ya sea con base a la física, el movimiento de un motor vehicular, como habíamos visto anteriormente. Tenemos literal a la concentración. Dice que al aumentar la concentración de una sustancia que se encuentra en el sistema de equilibrio, en este punto que el químico francés nos predice que el sistema buscará utilizar la sustancia que se adicionó. Por ejemplo, tenemos acá nitrógeno gaseoso más hidrógeno. Esto me conlleva a tener amoníaco. Si analizamos qué sucede si aumenta la concentración de nitrógeno o de hidrógeno, nos puede aumentar el amoníaco. Es normal, aumenta porque me está conllevando al aumento de amoníaco. Pero si se agrega amoníaco a la mezcla, se incrementará la descomposición de ellos mismos, es decir, la reacción se hace inversa, se incrementa la descomposición del mismo, es decir que el nitrógeno gaseoso más hidrógeno que me conlleva al amoníaco, también el aumento de amoníaco puede llevar al incremento de la descomposición de nitrógeno gaseoso más hidrógeno. En base a la temperatura, dice, en cada reacción química generalmente hay cambios de temperatura. Es normal. Por tanto, las reacciones se clasifican en la siguiente manera: reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se desprende el calor de adentro hacia afuera. Y la reacción endotérmica es cuando se absorbe calor, es decir, de afuera para adentro. Según el principio de Le Chatelier, cuando se aumenta la temperatura a un sistema de equilibrio, este se desplaza en el sentido que observa el calor aplicado. ¿Por qué? Aquí lo vemos, que la reacción de síntesis del amoníaco es exotérmica, porque desprende calor. Es decir, que va de izquierda a derecha, pero si se aumenta la temperatura, es decir, la velocidad de reacción inversa se incrementa y la reacción de desplazamiento al sentido que absorba ese calor, quiere decir que va de derecha a izquierda, formándose más reactivos. De esa forma se establece el equilibrio que vemos acá a continuación. Hay un aditivo que es el calor, ¿sí? Cuando va de dónde, de derecha a izquierda. Aquí podemos ver que para encontrar un equilibrio químico, tomando en cuenta en la física de los motores vehiculares, hay vehículos que para alcanzar una velocidad hay un aditivo
para la gasolina, y eso hace que la gasolina sea más fluida dentro de la combustión del vehículo. Entonces ahí es donde alcanza la velocidad requerida al momento de utilizar el vehículo, y eso se puede tomar en cuenta en temperatura, y eso se genera una reacción endotérmica, porque lo que hace es que la carburación agarra el calor, ¿sí? Es de afuera hacia adentro. Vemos que la presión también, en la presión dice, en los gases los cambios de presión alteran el equilibrio del sistema. Es decir, si la presión es un sistema de equilibrio, se aumenta el equilibrio de desplazamiento en el sentido que existe menor volumen. Si analizamos esta reacción, tenemos dos volúmenes, ¿sí? Y es reversible, que aumenta la presión del sistema de desplazamiento, que ocurrirá hacia la derecha, donde hay menos volumen. Esto quiere decir que estamos hablando de un punto reversible. Posteriormente vamos con el equilibrio iónico del agua. Se ha estudiado que en las lecciones anteriores que hemos visto, un ion es una partícula de carga positiva, y en este caso ha perdido electrones, y cuando se pierde electrones, quiero afirmar esto, tiene un nombre definido como cation, pero también puede tener carga negativa en los iones del agua. En el siguiente gráfico vemos que cuando una sustancia se disuelve en el agua, se forman iones en solución, los cuales tienen una capacidad de conducir la electricidad en un circuito de movimiento. Recordemos que las plantas de acá de nuestro querido El Salvador, en aquel que tenemos un lago artificial, que ese lago artificial tiene una planta de energía grande en Suchitlán, y eso pues lo que hace que genere el circuito de electricidad. Por eso dije que también las soluciones que conducen a la electricidad se denominan como electrolitos, y aquí tenemos el gráfico, que la molécula polar con el grupo de 0H, el puente de hidrógeno que se logra realizar, y también tenemos el agua y como grupo de 0H. Luego tenemos una actividad del proceso de formación del jabón, que la reacción de química de esto es por medio de la cual se elabora el jabón, se llama saponificación. Esta reacción es de la mezcla del ácido graso limpio, y también tomar en cuenta una base de alcalí, y esto me hace una reacción química. Grasa más soda cáustica me conlleva jabón más glicerina. Esta actividad usted la puede realizar siempre y cuando tenga los utensilios para poderla llevar a cabo. Si no los tiene, pues no hay ningún problema, no la puede realizar. Posteriormente tenemos que el agua pura, una pregunta, si el agua pura se toma como un electrolito, y también otra pregunta que es si conduce electricidad. Dicen que las moléculas del agua son bastante estables, solo quiere decir que se ioniza pero muy poco, entonces ese poco conduce hacia la corriente eléctrica. Toma en cuenta que el agua es de las moléculas del agua son de las más estables, es por eso que el agua es de los que más el ser humano puede digerir. Vemos que la siguiente ecuación representa una disolución de la molécula del agua, ¿sí?, donde se ha comprobado experimentalmente que el agua pura, las concentraciones de H positivo y 0H negativo son iguales. Calculando para cada una de las concentraciones un valor de H positivo igual a 1 por 10 elevado a la menos 7 moles sobre litros, y O por H o 0H también se puede decir,
es igual a 1 por 10 elevado a la menos 7 moles sobre litro. Esto conduce a un producto iónico del agua que produce dos concentraciones. ¿Cuáles son esas concentraciones? Siendo la más constante, H positivo por 0 por H negativo es igual a 1 por 10 a la menos 14 moles sobre litros. Luego tenemos las sustancias ácidas, básicas y neutras, donde hay tres soluciones para determinar. Una es la solución ácida, 2 es solución alcalinas y la 3 es la solución neutra, donde la número 3 dice que son aquellas con las concentraciones de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el agua pura. En la número 2 tenemos soluciones alcalinas, tenemos por ejemplo la lejía, y las soluciones ácidas tenemos por ejemplo el vinagre y el jugo de limón. Ácidos y bases. El ácido y las bases, aquí tenemos el químico y físico sueco. Aquí los nombres son muy difíciles de pronunciarlos, y aquí dice que al final del siglo XIX propuso la primera definición de ácidos y bases, la cual establece que un ácido es toda sustancia en que la solución de acuosa desprende protones, que sea H positivo. De que esta sustancia básica puede ser aquella que una solución que desprende 0H negativo. En el año 1923 tenemos el químico danés junto con el químico inglés, que propusieron de forma independiente definiciones más generales de los ácidos y bases. De estas definiciones que anuncian de la siguiente manera: una base de Bronsted dice que es un receptor de protones que acepta el ion hidrógeno de H positivo, y el ácido de Bronsted dice que es un donador de protones, dona un ion de hidrógeno H positivo. Muy bien, dejamos hasta acá lo que quería explicar en esta hermosa oportunidad, y es que es necesario tener en base, ¿sí? Que lo que queremos afianzar aquí es que haya una estabilidad. La estabilidad es la base fundamental de un punto de equilibrio químico. Eso es bastante importante. Dejo hasta acá este video. Soy el profesor Saúl Castillo. Vimos el equilibrio químico. Le regalamos un fuerte like, suscríbete a mi canal para seguir viendo este contenido, y si tienes una aportación más, algo bastante importante para reconocer o mostrar, escríbelo en la caja de los comentarios. Me despido y llego hasta acá, y nos vemos a la próxima.